El señor Sterling se reía a carcajadas mientras arrojaba un fajo de billetes directamente a un charco de lodo. «Si puedes recogerlos antes de que se deshagan, son tuyos, basura», le espetó a Elías. «Male, 30 years old, Caucasian, de Pemerel Green Eyes, Long Messy Dark Brown Hair, Ficum Ken Pear, Wearing Tattered and Dirty Oversized Brown Rags», quien lo miraba desde el suelo con una dignidad que el dinero no puede comprar. Elías tomó los billetes empapados con sus manos temblorosas, pero lo que Sterling no sabía era que ese fajo de papel mojado se convertiría en el arma que destruiría su imperio para siempre. 2 años después, Sterling entró a su propia sala de juntas y lo que vio sentado en su silla le congeló la risa en la cara para siempre. Dale al botón me gusta y suscríbete al canal para descubrir cómo el hombre que no tenía nada terminó siendo el dueño de todo. La lluvia no era una bendición esa tarde, era un látigo de cristales fríos que golpeaba el asfalto, lavando la suciedad de la ciudad, pero no la humillación que ardía en el pecho de Elías. El sonido de la limusina alejándose, un zumbido eléctrico y perfecto, se desvaneció en el estruendo de un trueno lejano, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de amargura. Elías seguía de rodillas, con el agua sucia empapando lo que quedaba de sus pantalones, mirando fijamente el punto exacto donde el señor Sterling lo había reducido a nada más que un residuo urbano. Allí, flotando en el charco, estaba el fajo de billetes. El papel moneda, antes rígido y orgulloso, ahora se deshacía lentamente, absorbiendo el barro y el aceite de los coches. Elías extendió sus manos, manos que una vez habían manejado instrumentos de precisión y contratos de confianza, ahora convertidas en garras agrietadas por el frío del abandono. Sus dedos temblaban, no solo por la hipotermia que empezaba a calar en sus huesos, sino por un conflicto que desgarraba su espíritu. El hambre gritaba que recogiera ese dinero para comprar una cena caliente, pero su alma sentía que tocar ese dinero era aceptar la definición que Sterling le había impuesto. «Basura», recordó Elías en un susurro que se perdió en el viento. Las palabras del magnate tenían un peso físico, una gravedad que lo hundía más en el lodo. Sin embargo, en la profundidad de sus ojos esmeralda, algo cambió. La desesperación dio paso a una chispa de lucidez fría y cortante. Cerró los puños y, con un movimiento que parecía extraer fuerza de la misma tierra que lo humillaba, recogió los billetes. Los apretó contra su pecho, sintiendo el agua sucia filtrarse a través de sus harapos. No iba a gastar ese dinero en una comida inmediata que se olvidaría en horas. Ese dinero, nacido del desprecio, sería la semilla de su redención. Se levantó con dificultad, sus músculos protestando por el esfuerzo. La ciudad, con sus luces de neón y su indiferencia programada, seguía girando. Elías caminó durante horas, evitando las zonas iluminadas donde los ciudadanos respetables lo miraban con una mezcla de lástima y asco. Cada paso era una batalla contra el deseo de rendirse. Recordó a su esposa y el pequeño jardín que tenían antes de que la quiebra se lo llevara todo, incluyendo su esperanza. Aquel recuerdo no era solo dolor, era un mapa. Él sabía de la tierra. Sabía de la química que hace que la vida florezca donde otros solo ven polvo. Al llegar a una vieja estación de tren abandonada, Elías buscó un rincón seco bajo una marquesina de metal oxidado. Con una paciencia infinita, comenzó a despegar los billetes uno a uno. Los extendió sobre una caja de cartón, usando el calor de su propio cuerpo para intentar secarlos. Eran casi $200. Una fortuna para alguien en la calle, una miseria para el señor Sterling, pero para Elías, era el capital de su victoria más profunda, el éxito absoluto. Mientras la noche se profundizaba, la mente de Elías se convirtió en un laboratorio. No pensaba en el frío, ni en el dolor de su estómago vacío. Pensaba en polímeros, en fertilizantes de liberación lenta y en la capacidad de las plantas para sobrevivir en condiciones extremas. Sterling creía que lo había pisoteado, pero solo había enterrado una semilla en el lugar correcto. La humillación se transformó en combustible. La risa de Sterling se convirtió en el metrónomo que marcaría su ritmo de trabajo desde ese momento. A la mañana siguiente, con los billetes aún húmedos pero legibles, Elías se dirigió a una pequeña tienda de suministros agrícolas en la periferia. El dependiente lo miró con sospecha, pero el dinero, incluso el que proviene de un charco, tiene un lenguaje que todos entienden. Elías no compró ropa nueva, ni un par de zapatos sin agujeros. Compró una bolsa de semillas de alta resistencia y una pequeña cantidad de reactivos químicos básicos. Al salir de la tienda, cargando su preciada carga como si fuera oro puro, Elías miró hacia los rascacielos del centro, donde el señor Sterling seguramente desayunaba en porcelana fina,
planeando cómo extraer más dinero del mundo sin tocar jamás la tierra. Usted dijo que nunca sabría lo que es trabajar por esto, susurró Elías mientras apretaba la bolsa de semillas contra su pecho. Pero yo sé que la vida nace de la descomposición. Y su imperio, señor Sterling, ya huele a podrido. La lluvia finalmente cesó, dando paso a un sol pálido que iluminaba el camino de Elías hacia las afueras, hacia el olvido donde comenzaría a construir su reino. Ya no era un hombre sin hogar, era un hombre con un propósito. El charco de la vergüenza se había quedado atrás, pero el barro que manchaba su piel era ahora su uniforme de guerra. El primer acto de su caída había terminado, y el largo ascenso hacia la justicia acababa de dar su primer paso. El hombre que una vez fue había muerto en ese charco. Pero un nuevo Elías había nacido de sus cenizas, listo para demostrar que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que es capaz de cultivar en el fango de la desesperación. El refugio de Elías era un lugar que el progreso había olvidado, un viejo cobertizo de herramientas al borde de una zona industrial abandonada. El techo de zinc, perforado por los años, dejaba pasar hilos de luz lunar que cortaban la oscuridad como cuchillos de plata. Para cualquier otro, ese sitio era basura. Para Elías, era el santuario donde recuperaría su nombre. Con el fajo de billetes del charco convertido ahora en sacos de tierra, tubos de ensayo baratos y reactivos químicos, el espacio se transformó en un laboratorio clandestino. Los primeros días fueron los más crueles. El hambre era un animal salvaje que le roía las entrañas, pero Elías lo domesticó con una disciplina férrea. Cada vez que su estómago rugía, él recordaba la mirada de asco del señor Sterling y el sonido del fajo golpeando el lodo. Ese recuerdo era más saciante que cualquier comida. Dormía apenas 3 horas sobre un montón de sacos de arpillera, usando su propio abrigo como manta, despertando con los huesos entumecidos pero con la mente ardiendo en fórmulas y procesos. Elías no buscaba un milagro, buscaba ciencia. Sabía que el mercado agrícola estaba saturado de productos químicos caros que agotaban la tierra. Él quería lo contrario, un catalizador orgánico que extrajera la vida de la misma podredumbre. Usando los restos de materia orgánica que recogía de los contenedores de los mercados cercanos y mezclándolos con sus reactivos, comenzó a destilar una esencia oscura y densa. Sus manos, antes cuidadas, ahora estaban manchadas de negro y tierra, con las uñas rotas por el trabajo manual, pero sus dedos recuperaron la agilidad de los días en que dirigía su propia empresa. La noche del gran avance, el frío era casi insoportable. Elías observaba una pequeña maceta improvisada con una lata de conserva. En ella, había plantado una de sus semillas de alta resistencia en el suelo más estéril y contaminado que pudo encontrar en la zona industrial. Durante semanas, no había pasado nada. Pero bajo la luz de una vela agonizante, Elías vio una fisura en la tierra seca. Un brote verde, casi fosforescente por su intensidad, emergía con una fuerza sobrenatural. Elías se dejó caer en su silla rota, con las lágrimas surcando la suciedad de su rostro. No era solo una planta, era la prueba física de que su fórmula podía hacer florecer la esperanza en el lugar más muerto del mundo. Sterling creía en el oro, Elías ahora creía en la vida que surge del fango. La pequeña planta era el primer soldado de un ejército que pronto marcharía contra el imperio de cristal del magnate. Sin embargo, el éxito científico era solo la mitad de la batalla. Elías sabía que necesitaba escala. Con la mirada fija en el brote verde, empezó a trazar en un cuaderno viejo el plan para llevar su oro líquido a los campos. Ya no era un indigente oculto en las sombras, era un hombre que custodiaba un secreto capaz de cambiar el equilibrio de poder. Aquel cobertizo, lleno de olores fuertes y frío constante, se convirtió en la cuna de una revolución. Elías tomó el brote entre sus manos, sintiendo la humedad de la vida contra su piel curtida. El señor Sterling seguía en su oficina de cristal, rodeado de lujos, sin sospechar que en el rincón más oscuro de la ciudad, el hombre que despreció acababa de fabricar la llave para abrir las puertas de su propio destino. El laboratorio de los olvidados estaba listo para producir su primer milagro a gran escala. El sol de la mañana comenzó a filtrarse por las rendijas del cobertizo, pero ya no encontraba a un hombre derrotado, sino a un hombre en plena transformación. Elías había comprendido que la verdadera riqueza no es el dinero que se tiene, sino el valor que se es capaz de crear de la nada. Durante los meses siguientes, su vida se convirtió en una danza de disciplina y paciencia. El brote verde que nació en la lata de conserva se había multiplicado en cientos de pequeñas plántulas que ahora crecían con una vigorosidad que desafiaba toda lógica agrícola tradicional. Su fórmula,
aquel oro líquido destilado de la paciencia y el conocimiento, estaba lista para ser puesta a prueba en el mundo real. Elías decidió que su regreso no sería por las grandes avenidas, sino por los caminos de tierra. Sabía que los pequeños agricultores de la periferia, aquellos hombres y mujeres con las manos agrietadas por el sol y el corazón endurecido por las deudas, eran los únicos que entenderían el valor de lo que él ofrecía. Ellos también eran basura para el sistema de Sterling. Ellos también sabían lo que era ser ignorados por los grandes bancos y las corporaciones químicas. Con el poco dinero que le quedaba, Elías no compró ropa de lujo para fingir un éxito que aún no tenía. Compró un par de botas resistentes, una bicicleta de segunda mano con un pequeño remolque y unas garrafas de plástico. Se cortó la barba de náufrago y peinó su cabello con agua, dejando que su mirada esmeralda, ahora clara y decidida, fuera su única carta de presentación. Ya no era un mendigo, era un hombre con un propósito. El primer agricultor en darle una oportunidad fue don Julián, un hombre mayor que estaba a punto de perder su granja de tomates debido a una plaga y al agotamiento del suelo. El señor Sterling y sus agentes le habían ofrecido un préstamo leonino para comprar químicos que solo terminarían de matar su tierra. Elías llegó a la granja de Julián al atardecer, con su bicicleta cargada de esperanza embotellada. «No le pido dinero ahora, don Julián», dijo Elías, con una voz que transmitía una honestidad que el agricultor no había escuchado en años. «Pruebe esto en su peor parcela. Si en una semana no ve el milagro, no me deberá nada. Pero si funciona, solo le pido que le cuente a sus vecinos de dónde salió este fertilizante». Don Julián, sin nada que perder, aceptó. Durante los 7 días siguientes, Elías durmió en el pajar de la granja, ayudando en las labores más pesadas para ganarse el pan. No le importaba el trabajo físico. Después de meses viviendo en el fango, el esfuerzo bajo el sol se sentía como una purificación. Cada noche, observaba la parcela tratada bajo la luz de la luna, rezando no a un Dios lejano, sino a las leyes de la naturaleza que tanto había estudiado. Al 7º día, el milagro ocurrió. Los tomates de don Julián no solo estaban sanos, sino que tenían un color y un tamaño que superaban cualquier cosa vista en la región en décadas. La tierra, antes seca y muerta, se sentía viva, húmeda y llena de nutrientes. Don Julián lloró al ver su cosecha rescatada, y esa misma tarde, el nombre de Elías empezó a correr como un incendio forestal por los campos. Elías comenzó a vender su fertilizante, al que llamó Terra Nova, a precios justos. No buscaba exprimir a los campesinos, buscaba aliados. Cada dólar que entraba no iba destinado a lujos. Elías seguía viviendo en una pequeña habitación alquilada cerca del cobertizo, comiendo lo básico y reinvirtiendo cada centavo en comprar más reactivos, más semillas y en mejorar su proceso de producción. Su riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la red de lealtad que estaba tejiendo entre los olvidados del sistema. Sin embargo, el éxito trae consigo visibilidad, y la visibilidad es peligrosa cuando se tiene un enemigo como el señor Sterling. En las oficinas de cristal del centro de la ciudad, los informes de ventas empezaron a mostrar una anomalía. Una pequeña mancha verde empezaba a crecer en los mapas de mercado de la zona agrícola, una zona que Sterling consideraba su feudo personal. Al principio, sus analistas lo ignoraron como una tendencia pasajera de agricultura orgánica, pero cuando las ventas de los químicos de Sterling cayeron un 15% en solo 3 meses, el magnate decidió que era hora de intervenir. Elías, mientras tanto, experimentaba un tipo de romanticismo que había olvidado, el amor por la obra bien hecha. A veces, por la noche, se sentaba a la orilla de un camino y miraba las luces de la gran ciudad a lo lejos. Sabía que allí, en el ático más alto, Sterling seguía creyendo que el dinero es el único motor del mundo. Elías sonreía para sus adentros, tocando la tierra fértil con sus dedos. Sabía que estaba construyendo algo que Sterling nunca podría comprar, una base sólida, una raíz que ningún viento financiero podría arrancar. Su capital de $200 mojados se había transformado en miles, y esos miles en una reputación de hierro. Elías ya no era el hombre que recogía billetes del lodo, pero llevaba ese barro en su memoria como una medalla de honor. Había comprendido que el oro verde no era solo el fertilizante, sino la esperanza que estaba devolviendo a la gente de la tierra. La transformación estaba casi completa. Elías ya tenía los recursos, tenía la tecnología y, lo más importante, tenía el apoyo de la base productiva del país. El ascenso invisible estaba por volverse muy visible, y Elías sabía que pronto tendría que enfrentarse al hombre que intentó borrarlo de la existencia. Pero esta vez, no estaría de rodillas en un charco.
Estaría de pie, con la fuerza de miles de hectáreas de vida respaldando cada uno de sus movimientos. El acto de la superación estaba terminando, y el acto de la justicia estaba a punto de comenzar. El éxito, cuando nace de las raíces, tiene un aroma que no se puede ocultar, y para el imperio del señor Sterling, ese aroma empezaba a oler a amenaza. Mientras Elías consolidaba su red de distribución entre los agricultores olvidados, el ambiente en las altas esferas del centro financiero comenzaba a enrarecerse. Para Elías, los días de anonimato absoluto estaban llegando a su fin. Ya no era solo un hombre con una bicicleta y unas garrafas, ahora era el director de una pequeña pero imparable fuerza de la naturaleza llamada Terra Nova. Elías se había mudado a una oficina modesta pero funcional, un espacio que olía a papel limpio y a tierra fértil. A pesar de que sus ingresos habían crecido exponencialmente, su estilo de vida seguía siendo un ejercicio de sobriedad. Vestía con sencillez, comía con moderación y dedicaba 16 horas al día a perfeccionar la logística de su empresa. Sin embargo, su mayor inversión no era en maquinaria, sino en información. Sabía que, para vencer a un gigante, primero debía entender cómo se movía, y Sterling era un gigante que se movía a través del miedo y el monopolio. En el ático de la Torre Sterling, el ambiente era muy diferente. El señor Sterling estaba de pie frente a su ventanal, observando la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez privado. Sus analistas le habían entregado un informe que no podía seguir ignorando. Las ventas de fertilizantes químicos de su división agrícola habían sufrido un desplome histórico en el sector regional. Los agricultores, históricamente dependientes de sus productos caros y tóxicos, estaban migrando en masa hacia un producto orgánico más barato, más eficiente, sobre todo, más humano. ¿Quién es?, preguntó Sterling, sin darse la vuelta. Su voz era un susurro gélido que hizo que sus subordinados se tensaran. ¿Quién está detrás de esta marca, Terra Nova? No lo sabemos con exactitud, señor, respondió uno de sus secretarios, con la voz temblorosa. La empresa está registrada a nombre de una sociedad limitada. El director aparece como un tal Evance. No hay fotos en las revistas de negocios, no hay presencia en eventos sociales. Es como si hubiera surgido de la misma tierra. Sterling apretó los puños, haciendo que sus gemelos de oro brillaran bajo la luz de la oficina. Para él, lo desconocido era inaceptable. El mercado no era un lugar de competencia libre, era su propiedad privada, y cualquier intruso era un parásito que debía ser extirpado. Busquen a ese hombre, ordenó Sterling, volviéndose hacia ellos con una mirada que habría congelado la sangre de cualquiera. Encuentren su debilidad. Todo hombre tiene un precio, y si no lo tiene, tiene una grieta. Quiero que me traigan su cabeza en una bandeja de plata, financieramente hablando. No permitiré que un campesino con delirios de grandeza juegue con mis márgenes de beneficio. Mientras la maquinaria de guerra de Sterling se ponía en marcha, Elías sentía la presión en el ambiente. Sabía que estaba bajo el radar. Había empezado a notar vehículos sospechosos cerca de sus centros de distribución y ofertas de compra anónimas que llegaban a su correo con cifras que harían dudar a cualquiera. Pero Elías no estaba en esto por el dinero. Cada vez que sentía la tentación de la comodidad, recordaba la sensación del agua sucia empapando su ropa y el peso del fajo de billetes mojados en su mano. Su memoria era su escudo más fuerte. Elías decidió que era hora de dar un paso al frente, pero no de la manera que Sterling esperaba. En lugar de esconderse, organizó una feria agrícola abierta, invitando a los medios de comunicación locales para demostrar los resultados de Terra Nova. Fue un acto de audacia romántica. Mientras los expertos hablaban de sostenibilidad y biotecnología, Elías permanecía en un segundo plano, observando cómo la comunidad que él había ayudado a levantar se convertía en su mejor defensa. La respuesta de Sterling no tardó en llegar. Intentó presionar a los proveedores de envases y transporte para que boicotearan a Elías. Usó su influencia en los bancos para intentar bloquear las líneas de crédito de Terra Nova. Pero Sterling cometió un error fundamental, subestimó la lealtad de la gente. Los transportistas, muchos de los cuales habían visto a sus propias familias prosperar gracias al fertilizante de Elías, se negaron a darle la espalda. Los proveedores, cansados de la tiranía de Sterling, encontraron en Elías un líder que hablaba su mismo idioma. Elías se dio cuenta de que la batalla ya no era solo por un producto, sino por un modelo de vida. Sterling representaba el pasado, el poder acumulado mediante la opresión y la fachada. Elías representaba el futuro, el valor real nacido del esfuerzo y la verdad.
La tensión emocional en la vida de Elías era máxima. Sabía que un solo error podía destruir todo lo que había construido, pero también sentía la paz de quien no tiene nada que ocultar. Una noche, mientras revisaba las cuentas en su oficina, Elías recibió una llamada privada. Era una voz que no había escuchado en años, pero que reconoció al instante. No era Sterling, sino uno de sus antiguos socios que ahora trabajaba para el magnate. «Elías, eres tú, ¿verdad?», dijo la voz, llena de asombro y miedo. «Sterling te está buscando. No sabe quién eres todavía, pero está obsesionado. Si te encuentra, te destruirá. Vete ahora que puedes, vende la empresa y desaparece». Elías guardó silencio un momento, mirando el billete enmarcado que colgaba de su pared, el primer billete que Sterling le había arrojado al charco. «Dile que lo estoy esperando», respondió Elías con una calma absoluta. «Dile que la basura ha aprendido a reciclar imperios. La guerra estaba declarada». El radar del magnate lo había detectado, pero lo que Sterling no entendía es que Elías no era un objetivo móvil, era una raíz profunda que ya se había extendido por todo el valle. El ascenso invisible había terminado. Ahora, el mundo entero estaba a punto de presenciar lo que sucede cuando un hombre que lo perdió todo decide que ya no tiene miedo de nada. La colisión entre el oro y la tierra era inevitable, y el destino de ambos imperios colgaría de un hilo en los días por venir. El aire en la ciudad se había vuelto gélido, no solo por la llegada del invierno, sino por la frialdad con la que el señor Sterling ejecutaba sus movimientos. Para Elías, la fase de crecimiento silencioso había terminado, ahora se encontraba en una guerra abierta de desgaste. Sterling, al darse cuenta de que Terra Nova no era una moda pasajera sino un cambio de paradigma, decidió abandonar la diplomacia corporativa y descender al terreno que mejor conocía, el sabotaje y la asfixia financiera. La primera señal de la trampa fue una oferta de compra formal. Sterling envió a sus abogados más agresivos a la modesta oficina de Elías. Ofrecían una suma que habría permitido a cualquier hombre retirarse a una isla privada por el resto de su vida. Pero Elías, sentado tras su escritorio de madera sencilla, ni siquiera abrió el sobre. Sabía que aceptar ese dinero era vender el alma de los miles de agricultores que habían confiado en él. Sabía que Sterling no quería la tecnología de Terra Nova para mejorar el mundo, sino para enterrarla y obligar a todos a volver a sus químicos tóxicos. «Díganle a su jefe que mi empresa no tiene precio», dijo Elías, con una voz que cortó el aire como una cuchilla. «Porque la dignidad de la tierra no es una mercancía». Cuando la oferta fue rechazada, Sterling desató el caos. Usando sus contactos en el gobierno y en las agencias reguladoras, Sterling logró que se abriera una investigación sorpresa sobre los componentes del fertilizante de Elías. En cuestión de horas, camiones de inspección bloquearon los centros de distribución de Terra Nova y se ordenó la suspensión cautelar de las ventas alegando posibles riesgos ambientales inexistentes. Era una maniobra clásica, usar la burocracia para asfixiar el flujo de caja de un competidor más pequeño. Elías vio cómo sus almacenes se llenaban de producto que no podía salir y cómo sus cuentas bancarias empezaban a sangrar. Los agricultores, desesperados por la falta de suministro para sus cosechas, empezaron a llamar con angustia. Fue en ese momento cuando el romanticismo de la lucha de Elías se puso a prueba. Podría haber usado sus ahorros para pagar sobornos o para huir, pero decidió hacer algo que Sterling jamás habría hecho: ser transparente. Elías abrió las puertas de su planta de producción a la prensa y a los mismos agricultores. Invitó a científicos independientes a analizar el producto frente a las cámaras. Mientras Sterling operaba en las sombras de los clubes privados, Elías operaba bajo la luz cruda de la realidad. Esta honestidad brutal empezó a generar una corriente de apoyo popular que Sterling no había previsto. La gente empezó a protestar frente a las oficinas de las agencias reguladoras, exigiendo el fin del bloqueo a Terra Nova. Sterling, enfurecido por la resistencia de esa basura, decidió jugar su carta más sucia. Una noche, un incendio provocado estalló en el almacén principal de materias primas de Elías. El fuego devoró meses de trabajo en cuestión de minutos. Elías llegó al lugar cuando las llamas todavía lamían el cielo nocturno. El calor era insoportable y el olor a humo llenaba sus pulmones. Sus empleados lloraban al ver sus puestos de trabajo convertidos en cenizas. Elías se quedó frente al incendio, con el rostro iluminado por las llamas naranjas. Por un momento, el viejo miedo regresó. Se vio a sí mismo de nuevo en el charco de lodo, solo y derrotado. Pero entonces, sintió algo en su bolsillo.
Era el billete enmarcado que había rescatado del fuego antes de que las llamas consumieran su oficina. Lo apretó con fuerza. Sterling creía que quemando el edificio quemaría la idea, pero Elías sabía que la idea ya no le pertenecía solo a él, pertenecía a la tierra. No vamos a cerrar, declaró Elías ante sus trabajadores, con una calma que infundió un respeto inmediato. Mañana trabajaremos desde el campo. Si no tenemos almacén, distribuiremos directamente desde los camiones. Sterling quiere que tengamos miedo, pero el miedo es lo único que le queda a él. Nosotros tenemos la verdad. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Cientos de agricultores llegaron con sus propios camiones y camionetas para ayudar a Elías. Ofrecieron sus propios graneros para almacenar el producto y sus manos para reconstruir lo perdido. Sterling había intentado aislar a Elías, pero solo había logrado unir a toda la región en su contra. El sabotaje se convirtió en la mejor campaña publicitaria de la historia. La trampa de Sterling se había cerrado, pero Elías no estaba dentro. En su lugar, Sterling había atrapado su propia reputación. Los medios empezaron a investigar los vínculos entre el incendio, las inspecciones amañadas y la torre Sterling. El cazador empezaba a convertirse en la presa. Elías pasó esas noches durmiendo apenas un par de horas en el asiento de su camioneta, coordinando la resistencia. Estaba físicamente agotado, con los ojos inyectados en sangre y la piel tiznada de hollín, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Se sentía profundamente conectado con cada persona que le tendía la mano. Era un romanticismo crudo, hecho de sudor y solidaridad. Mientras tanto, en lo alto de su torre, Sterling empezaba a notar que sus propios socios le daban la espalda. La soberbia le había impedido ver que el mundo estaba cambiando. Elías le había demostrado que un hombre que no teme al lodo es invencible frente a un hombre que solo teme perder su brillo. La batalla por la supervivencia de Terra Nova había terminado con una victoria moral aplastante. Elías había sobrevivido a la trampa más oscura de su enemigo. Pero ahora, con el imperio de Sterling empezando a mostrar grietas legales y financieras, Elías sabía que era el momento de pasar a la ofensiva. El tiempo de resistir había pasado, el tiempo de reclamar justicia estaba a punto de llegar. El hombre que nació de un charco estaba listo para dar el golpe final, no con fuego, sino con la fría y certera lógica del éxito que nace de la honestidad. El aire en el centro financiero ya no olía a ambición, sino a miedo. Las grietas que Elías había provocado en la reputación del señor Sterling comenzaron a profundizarse, convirtiéndose en abismos imposibles de ignorar. Lo que comenzó como un sabotaje desesperado contra un pequeño competidor se había transformado en un boomerang que golpeaba el corazón mismo de las industrias Sterling. Los inversores, esos seres que huelen la debilidad antes que nadie, empezaron a retirar sus capitales. La soberbia de Sterling, que durante décadas fue su mayor fortaleza, se había convertido en su soga. Elías observaba el desplome desde su nueva oficina, un espacio amplio y luminoso que, a diferencia de la torre de Sterling, estaba siempre abierta para sus trabajadores y los agricultores. No sentía una alegría vulgar por la desgracia ajena, sino la satisfacción profunda de la justicia matemática. El mercado, que Sterling creía controlar con mano de hierro, estaba dándole una lección de humildad. Terra Nova no solo era un éxito comercial, era ahora un refugio para aquellos que buscaban una forma ética de hacer negocios. El punto de quiebre financiero llegó una mañana de martes. Los periódicos abrieron con la noticia de que la auditoría estatal había encontrado irregularidades masivas en las cuentas de Sterling, vinculadas directamente a los intentos de sabotaje contra Elías y al uso de fondos corporativos para actividades ilegales. El valor de las acciones de Sterling se desplomó un 40% en una sola sesión. Para un hombre que medía su valor personal por el precio de sus acciones, esto era el equivalente a una amputación. Elías, por su parte, se encontraba en una posición de poder que nunca habría imaginado aquel día en el charco de lodo. Su capital se había multiplicado hasta cifras astronómicas, pero su corazón seguía pegado a la tierra. Decidió que no usaría su riqueza para comprar yates o mansiones, sino para preparar el movimiento final. Sabía que los bancos, en su desesperación por recuperar algo de lo perdido, pondrían a la venta los activos de la división agrícola de Sterling. Es el momento, dijo Elías a su equipo de finanzas, hombres y mujeres jóvenes que compartían su visión. No queremos solo la cuota de mercado. Queremos la infraestructura para que ningún agricultor vuelva a ser víctima de los precios abusivos. Vamos a ofertar por la división completa. La tensión emocional en esos días era asfixiante. Elías apenas dormía,
revisando balances y proyecciones. Sabía que Sterling, como un animal herido, todavía era peligroso. El magnate intentó un último movimiento, una campaña de difamación personal contra Elías, intentando sacar a la luz su pasado como hombre sin hogar para desacreditarlo ante los círculos de inversión. Sin embargo, el plan de Sterling fracasó de nuevo. La historia de Elías, lejos de ser una vergüenza, se convirtió en una leyenda de inspiración. La opinión pública abrazó al hombre que había surgido del fango para desafiar al gigante. El romanticismo de su historia, el indigente que se convierte en magnate mediante el conocimiento y la resiliencia, era algo que el dinero de Sterling no podía combatir. Cada ataque de Sterling solo servía para aumentar el valor de la marca de Elías. Mientras tanto, la soledad empezaba a devorar a Sterling. En su ático, rodeado de obras de arte que ya no podía pagar y de socios que no le devolvían las llamadas, el magnate veía cómo su imperio se deshacía. El banco le entregó un ultimátum: o vendía la división agrícola o procedería al embargo total de sus propiedades personales. Sterling estaba acorralado. No sabía quién era su comprador, solo sabía que alguien estaba adquiriendo sus deudas de manera agresiva y silenciosa. Elías pasó el fin de semana antes de la gran subasta en el pequeño jardín que había construido detrás de su planta de producción. Tocó la tierra húmeda, sintiendo la conexión que lo había salvado. Recordó el frío del agua sucia y el sabor de la humillación. Ya no había odio en su interior, solo una determinación gélida de cerrar el ciclo. Se dio cuenta de que Sterling no era su enemigo, sino el obstáculo que la vida le había puesto para descubrir su propio potencial. La preparación financiera para la compra fue un ejercicio de maestría. Elías no solo contaba con sus ahorros, sino con el respaldo de cooperativas agrícolas que habían invertido sus ahorros en Terra Nova. Era una compra comunitaria, un acto de justicia colectiva. La victoria no sería solo de Elías, sino de miles de familias que habían sido oprimidas por el monopolio de Sterling. La noche antes de la firma, Elías se permitió un momento de reflexión. Miró el billete enmarcado en su pared. Mañana, ese pedazo de papel volvería a su dueño original, pero con un significado que cambiaría el curso de la historia agrícola del país. El punto de quiebre financiero estaba completo. El dinero de la humillación se había transformado en el capital de la redención. Elías se miró al espejo. Ya no veía al hombre de barba descuidada y harapos, ni tampoco al ejecutivo frío. Veía a un hombre que había encontrado el equilibrio entre el mundo del capital y el mundo del espíritu. La batalla financiera estaba ganada. Ahora solo quedaba el encuentro cara a cara, el momento en que el espejo de la realidad se pondría frente a Sterling para mostrarle lo que realmente había sembrado durante años de soberbia. El desierto de la miseria había quedado atrás, el oasis de la justicia estaba a solo un paso. La mañana del lunes amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía querer ocultar la magnitud de lo que estaba por suceder. En el distrito financiero, el ambiente era de una calma artificial, esa quietud que precede a los grandes terremotos. Elías se despertó antes de que saliera el sol. No había rastro de nerviosismo en él, lo que sentía era una paz profunda, la misma que experimenta un cirujano antes de una operación definitiva. Se vistió con un traje azul marino impecable, de un corte clásico y elegante que no buscaba gritar riqueza, sino autoridad. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, sus ojos esmeralda brillaban con una determinación gélida. Hoy termina la espera, se dijo a sí mismo, y por primera vez en años, no sintió el peso del pasado sobre sus hombros. La reunión para la venta de los activos de Sterling Global se llevó a cabo en la planta más alta de un edificio neutral, una torre de cristal que miraba de frente a la ahora decadente Torre Sterling. El señor Sterling llegó temprano, pero ya no era el hombre que bajaba de la limusina con el paso de un conquistador. Su traje, aunque costoso, parecía quedarle grande, y su piel tenía el tono grisáceo de quien ha pasado demasiadas noches en vela revisando deudas imposibles de pagar. Sus manos, antes adornadas con anillos de oro que usaba como armas de estatus, temblaban levemente mientras sostenía una carpeta de cuero desgastada. Sterling se sentó a la cabecera de la mesa de juntas, rodeado de abogados que ya no lo miraban con respeto, sino con la impaciencia de quien espera cobrar su última comisión. Estaba allí para firmar la rendición total de la división que fue el orgullo de su abuelo. Para él, el comprador seguía siendo Inversiones Terra Nova, una entidad que imaginaba llena de burócratas sin rostro. No sabía que el destino tiene un sentido del humor muy negro y una memoria implacable. La puerta de la sala se abrió con un sonido seco. Elías entró solo, sin abogados,
sin guardaespaldas. Su presencia llenó la habitación de inmediato. Caminó con pasos lentos y seguros, sentándose justo enfrente de Sterling. El silencio que se apoderó de la sala fue ensordecedor, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Sterling levantó la vista, ajustándose los anteojos con un gesto mecánico. Al principio, sus ojos cansados no lograron procesar lo que veía. Vio a un hombre joven, exitoso, con una mirada que le resultaba vagamente familiar. Luego, el reconocimiento le golpeó como una descarga eléctrica. Sus pupilas se dilataron y su respiración se detuvo. ¿Tú?, susurró Sterling, su voz quebrándose en un hilo de incredulidad. No, no es posible. Elías no respondió de inmediato. Abrió su maletín y sacó los documentos de la compra. Los deslizó sobre la mesa de caoba, moviéndolos hacia Sterling con la misma elegancia con la que un maestro de ajedrez mueve la pieza que declara el jaque mate. La basura ha venido a recoger los papeles, señor Sterling, dijo Elías, con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. Pero esta vez, no están en un charco de lodo. Están aquí, esperando su firma para salvar lo poco que queda de su nombre. Sterling miró los documentos y luego volvió a mirar a Elías. La humillación que Elías había sentido 18 meses atrás ahora cambiaba de bando. Sterling se vio reflejado en los ojos de Elías y lo que vio fue su propia ruina. Recordó la tarde de la lluvia, recordó el fajo de billetes arrojado al fango y recordó la risa que ahora se le antojaba el sonido más estúpido de su vida. «Me has estado persiguiendo todo este tiempo», dijo Sterling, con una mezcla de odio y admiración forzada. «¿Todo esto? Terra Nova, el sabotaje, las acciones, ha sido por venganza». «Se equivoca», respondió Elías, manteniendo la mirada. «No ha sido por venganza. La venganza es un sentimiento barato que nace de la debilidad. Esto ha sido por justicia. Usted me dio el capital inicial en aquel charco, y yo simplemente lo he hecho crecer. He venido a devolverle su inversión, con intereses». Elías sacó entonces un objeto que Sterling no esperaba. Era el pequeño cuadro que contenía el billete original, todavía con las manchas de barro secas y el papel ligeramente arrugado por el agua. Lo puso sobre la mesa, justo al lado de la pluma estilográfica que Sterling debía usar para firmar la venta. «Ese billete me salvó la vida, no porque tuviera valor, sino porque me recordó que hay hombres que tienen tanto dinero que son pobres en todo lo demás», continuó Elías. «Hoy, usted necesita este contrato para no ir a la cárcel. Yo solo necesito que firme y entienda que la tierra siempre reclama lo que es suyo». Sterling tomó la pluma. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Firmó cada una de las páginas con un trazo errático, como si cada letra fuera un clavo en su propio ataúd corporativo. Al terminar, dejó caer la pluma y se hundió en su silla, pareciendo 10 años más viejo en un solo segundo. Había vendido su imperio al hombre que intentó borrar de la faz de la tierra. Elías tomó los documentos firmados y se levantó. Ya no había nada más que decir. El ciclo estaba cerrado. La firma del destino no solo representaba el traspaso de una empresa, sino el fin de una era de arrogancia y el inicio de una era de propósito. Mientras salía de la sala, Elías sintió que el aire se volvía más ligero. Ya no necesitaba el recuerdo de Sterling para motivarse, ya no necesitaba el odio para caminar. Se detuvo en la puerta y miró por última vez a Sterling, que seguía mirando fijamente el billete enmarcado sobre la mesa. «Quédese con el billete, señor Sterling», dijo Elías antes de salir. «Considérelo mi pago por la lección. Espero que aprenda a vivir con él, porque es lo único que realmente le pertenece ahora». Elías salió al pasillo, donde la luz del mediodía inundaba los cristales. Había ganado. Pero su victoria no era la de un conquistador que pisa el cuello de su enemigo, sino la de un sembrador que ve, finalmente, cómo su cosecha ha crecido lo suficiente para alimentar a todo un valle. La firma estaba puesta, el imperio era suyo, y el hombre que una vez fue basura, ahora era el dueño del mañana. La Torre Sterling ya no se llamaba así. En un acto que muchos calificaron de poético y otros de pura estrategia, Elías ordenó retirar las letras doradas del frontispicio el mismo día que tomó posesión del edificio. Ahora, en su lugar, un sencillo emblema en piedra representaba una semilla brotando. El imperio del miedo se había transformado en la fundación Terra Nova. Para Elías, la victoria no era haber ocupado el despacho más alto de la ciudad, sino haber transformado la naturaleza de ese poder. La primera semana como dueño de la empresa no la pasó en reuniones de directivos ni revisando nuevos márgenes de beneficio.
Elías regresó al campo. Visitó la granja de don Julián y de otros cientos de agricultores que habían sido sus primeros aliados. Se sentó con ellos a comer pan recién horneado y a hablar de la tierra, no como un magnate que da órdenes, sino como un compañero que escucha. Fue allí, entre el olor a tierra mojada y el sonido del viento en los cultivos, donde Elías comprendió que el éxito real no hace ruido, el éxito real es el silencio de una cosecha que crece sana. Mientras tanto, la noticia de la caída del señor Sterling seguía resonando en los círculos sociales. El exmagnate se había retirado a una pequeña propiedad que Elías le permitió conservar, una casa modesta lejos de los reflectores. Se decía que Sterling pasaba los días mirando aquel billete enmarcado, tratando de descifrar en qué momento exacto su oro dejó de brillar. Para Elías, Sterling ya no era un enemigo, sino un recordatorio viviente de que la soberbia es el camino más corto hacia la soledad. La justicia no había sido dejarlo en la calle, sino dejarlo con su propia conciencia. Elías decidió que la empresa funcionaría bajo un modelo de cooperativa. Los beneficios se reinvertirían en investigación para limpiar los suelos contaminados y en becas para jóvenes que, como él, tuvieran el conocimiento pero no los medios. Su romanticismo se había vuelto práctico. Ya no soñaba con la redención, la estaba ejecutando cada día. Cada centro de distribución de Terra Nova se convirtió en un lugar de formación y apoyo, demostrando que se puede ser rentable siendo profundamente humano. Una tarde de domingo, Elías decidió caminar solo por la ciudad. Sus pasos lo llevaron, casi por instinto, al mismo cruce de calles donde todo había comenzado. El lugar se veía diferente. El edificio frente al que solía dormir había sido remodelado, y el charco de lodo donde cayó aquel fajo de billetes ya no existía. En su lugar, había un pequeño jardín urbano cuidado por los vecinos. Elías se detuvo frente al jardín y tocó las hojas de una planta. Sintió una conexión eléctrica con el pasado. Recordó el frío, el hambre y el desprecio, pero los recordó como si fueran escenas de una película que alguien más había protagonizado. El dolor se había evaporado, dejando solo una sabiduría tranquila. Se dio cuenta de que la mayor lección de su viaje no fue cómo ganar dinero, sino cómo no dejar que el dinero te gane a ti. Gracias, susurró hacia el jardín, reconociendo que incluso la crueldad de Sterling había sido necesaria para despertarlo. Al regresar a su oficina para recoger algunas cosas, se encontró con que la ciudad se iluminaba bajo un atardecer de colores púrpura y oro. Se asomó al gran ventanal y vio miles de luces encendidas. Detrás de cada una de esas luces había una historia, una lucha, un sueño. Elías comprendió que su papel ahora era ser el guardián de esas historias, asegurándose de que nadie más tuviera que arrodillarse en un charco para ser escuchado. Se sentó en su escritorio y tomó su viejo cuaderno de notas, el que lo acompañó en el cobertizo abandonado. Estaba lleno de manchas de tierra, de fórmulas químicas y de pensamientos escritos en la oscuridad. Fue a la última página, que todavía estaba en blanco. Con una mano firme, escribió las palabras que cerrarían su diario para siempre. El valor de un hombre no reside en lo que sus manos pueden acumular, sino en lo que sus manos pueden sanar. La tierra no miente, lo que siembras con honestidad, tarde o temprano, florece. Mi deuda con el pasado está pagada. Mi compromiso con el futuro acaba de nacer. Elías cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón, no bajo llave, sino simplemente como un objeto que ya ha cumplido su función. Salió de la oficina y, al pasar por el vestíbulo, saludó al guardia de seguridad por su nombre, deteniéndose a preguntarle por su familia. El guardia sonrió, sabiendo que su jefe era alguien que realmente lo veía. Al salir a la calle, Elías no buscó su limusina. Prefirió caminar hacia su casa, mezclándose con la gente, siendo uno más entre la multitud. Ya no necesitaba ser el centro de atención, ni el hombre más rico de la sala. Le bastaba con ser un hombre libre. El ciclo de la vergüenza se había transformado en un ciclo de vida. La basura se había convertido en abono, el abono en fruto, y el fruto en una nueva esperanza. La historia de Elías terminó donde termina toda gran verdad, en la paz de quien sabe que ha hecho lo correcto. El hombre que nació de un charco ahora caminaba bajo las estrellas, con el corazón lleno de la única riqueza que no se oxida ni se pierde, la satisfacción de haber devuelto a la tierra un poco de la vida que ella le dio. Reflexión final. La historia de Elías nos enseña que el destino no es una línea recta trazada por quienes tienen el poder, sino un ciclo de siembra y cosecha. El señor Sterling creía que el dinero era un arma para humillar, pero Elías demostró que el dinero es solo papel si no tiene raíces en la integridad. Al final, la mayor riqueza de Elías no fue la empresa que compró,
sino la capacidad de transformar su dolor en el abono que hizo florecer a toda una comunidad. La verdadera libertad no es tenerlo todo, sino no tener miedo a empezar de nuevo desde el lodo. Sterling arrojó un billete al lodo pensando que estaba comprando la rendición de un hombre, pero lo que realmente hizo fue financiar su propia caída. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo hoy con las piedras que la vida te lanza? Elías no se rindió cuando no tenía nada, y tú tampoco deberías hacerlo. Si esta historia de justicia y redención ha encendido una chispa en tu corazón, no dejes que el algoritmo la apague. Dale a me gusta si crees que la dignidad vale más que cualquier cuenta bancaria. Comenta la palabra raíces si estás listo para construir tu propio imperio sobre la verdad. Comparte este vídeo con alguien que esté pasando por su propio invierno. Recuérdale que incluso en el fango nace la vida. Y si quieres ser parte de una comunidad que no se conforma con las apariencias y busca la verdadera grandeza, suscríbete ahora. Activa la campana, porque el próximo capítulo de tu transformación podría empezar con nuestra próxima historia. Recuerda, el mundo puede intentar enterrarte, pero no saben que eres una semilla.